Holam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Estudios de las Profecías Bíblicas, en la cual cada semana tomamos un tema para beneficio de cada uno de ustedes y tomando en cuenta las experiencias espirituales que hoy en día estamos viviendo. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, un abrazo fraternal para todos. Y le queremos dar una cordial bienvenida al hermano Sebastián. Bienvenido, hermano. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, bien, hermana. ¿Y a usted cómo le va? Muy bien, gracias. Tenerla con nosotros. Y queridos hermanos y amigos bendecidos, sean bienvenidos con nosotros. Les agradecemos mucho su sintonía. Que Dios les bendiga donde estén. Hermano Gerardo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, hermana. Les damos una cordial bienvenida a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos acompañan a través de los medios de comunicación y esperamos que esta lección pues nos sea de grande beneficio para nosotros y para los televidentes que nos están escuchando. Por favor, escríbanos cómo les está pareciendo esta lección. Queremos saber los comentarios de ustedes. Seguro. Serán muy bienvenidos cada uno de sus comentarios, que en realidad nosotros necesitamos eso para mejoramiento nuestro y especialmente para a ustedes también, ¿verdad? Que podamos darle algo mejor. En la lección anterior habíamos estado estudiando acerca de cómo las personas, la maldad iba a superarse en los últimos tiempos, que hoy en día todos, la mayoría de los hijos, han llegado al grado de deshonrar no solamente a Dios, sino que también a sus padres, teniéndolos por desconsiderados y siendo irrespetuosos con ellos. Así es que vamos a seguir con la lección y ahora pues yo le quiero preguntar al hermano Sebastián cuál es la actitud contraria hacia la religión que es adoptada por los que creemos que somos cristianos, ¿no? Y qué opciones tenemos, qué acciones debemos de tomar respecto a estas personas que como cristianos actuamos y hacemos y deshonramos a Dios también, hermano. Bien, habíamos estado hablando de que los hijos no tienen gratitud para con sus padres y son crueles, traidores en todos los aspectos, ¿no? No lo decimos nosotros, lo dice Dios. Y se ve en la práctica también. Yo creo que ustedes y nosotros, pues, aceptamos lo que Dios dice, ¿no? Que Él conoce el fin desde el principio. Entonces, y habíamos venido hablando también, ¿por qué Dios puso fin a la generación que se rebeló allá en el Edén? Y dijimos también anteriormente que el diablo sintió que también él iba a perecer. Más sin embargo, Dios hizo un pacto con ellos, como lo habíamos estado leyendo ahí en Génesis capítulo 9, y habíamos estado hablando del versículo 8 al 12, pero después que nos quedamos nosotros en el versículo 19, hablando de la generación que Dios escogió para volver a reproducir la tierra. Génesis 9, versículo 19. Dice así: estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Que nos quede bien claro, ¿no? Yo lo digo así porque a mí me ayuda, pues, en lo personal. Yo espero que a ustedes les ayude y aún al compartirlos con otros. Pero en general vamos ahora a ver cuán buena es la especie humana. Y habíamos hablado ya en los versículos anteriores de que el hombre, creo que el versículo 8, veamos 9:8, para hacer un recalcamiento, ¿no? Y habló Dios a 9:8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él. Versículo que sigue.
verso 9, he aquí que yo establezco mi pacto. Vosotros y con vuestra simiente después de vosotros, versículos 10, y con toda alma viviente que está entre vosotros. Versículo 11, y estableceré mi pacto. Pero permítanme tantito, entonces va a ser el versículo 18. Génesis 8:18. Yo estaba equivocado al citar posteriormente. Entonces salió Noé y sus hijos, y su mujer y las mujeres de sus hijos. Versículo 19. Todos los animales. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Versos 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Verso 21. Y percibió Jehová olor suave y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Ahora vamos entonces al capítulo 9, versículos 20 en adelante. Capítulo 9, 20 en adelante hasta el 25 vamos a leer. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, versículo que sigue rápidamente, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, note bien, y Cam ya tiene hijos, ¿no? Padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dijo a sus dos hermanos y a la parte de afuera. 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24. Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. Verso 25. Y dijo: maldito sea. ¿Es Cam o es Canaán? Canaán. Este ya es nieto. Siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Juzgue usted, vuelva a repetir usted en su casa la lectura. No vamos a entrar en actos inmorales nosotros, pero vamos a proceder más adelante. Entonces tenemos aquí la condición intencional de los hombres. No importa cómo Dios quiera salvaguardar a los hombres en esta tierra, pero es que la raza, una vez que fue tocada por el diablo, queda maleada, queda lisiada, y un lisiado no puede desarrollar la perfección que Dios desea y todo. Por eso viene el plan de la justificación, que por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos ser vistos en el cielo con la perfección que se requiere en el cielo. Y para esto nosotros vamos a tener que ver 1 Corintios 15, comenzando el versículo 51. 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo que sigue, el 52. Pero eso es para la segunda venida de Cristo. Espéreme ¿sí? tantito. 52. En un momento, en un abrir
de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Esa transformación es a la manera de Dios. Es un requisito que Dios va a terminar de culminar en nosotros. Dice ahí el versículo 53, porque es menester que esto, hablando de allá de la familia de Noé, corruptible, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. Yo diría ahí que un día le inyectó el diablo al ser humano. Necesario es que Dios intervenga, en primer lugar justificándolo por medio de Cristo Jesús, invitándolo a un proceso de reforma, permitiendo al Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones, y Dios va a poner ese toque que requiere la especie humana para tener un cuerpo a la altura del Señor Jesús, o como fueron llevados también Elías, Enoc y posiblemente algunos otros más, como Moisés y otros más. Entonces, esta enseñanza, a mí me la lleva el pensamiento, me lo ha dado Dios a mí estos días. Busque Dios, hay otros ministros que quizás lo han visto, lo habrán predicado, no lo sé, pero yo analizando de todo, la especie humana, una vez que la tocó el diablo, está maleada. Está maleada. Ahí lo decía el versículo que leímos anterior, que Dios conoce la tendencia del ser humano que se tiende a perder. Por eso la generación que Dios sacó del arca se volvió a perder en un acto de inmoralidad. Hermana, siga. Hermano Gerardo, Un acerca de la comentario aquí, pregunta. en la pregunta número 4. Sí, por favor. Segunda Timoteo, versículo 5 dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto estamos viendo aquí, el cristianismo de hoy en día tienen una apariencia temerosa de Dios, pero en realidad tienen otra cosa, porque nomás pareciera que fueran temerosos, pero no. En pocas palabras, somos hipócritas, somos Así cristianos es. hipócritas. Y dice ¿verdad? aquí de otra vez otro comentario, aquí reflejemos a Jesús. Dice, las Escrituras al señalar este tiempo declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. O sea, les ha hecho creer que ellos viven un cristianismo piadoso, pero eso son puras mentiras. Sí. Y dice Pablo aquí que evitemos a estas personas. ¿Por qué será que Pablo nos aconseja que evitemos a estas personas? Pero están en la iglesia, ¿cómo evitarlas? ¿Cómo las evitamos si están dentro de la iglesia? Usted que le Dice aporte aquí, algo ahí, dice, dele usted. el catálogo comienza con amantes a sí mismo, dice, este vicio que excluye todo el amor por los demás y cierra con amantes de los placeres, tal mundanalidad extrema que excluye todo el amor a Dios, tener apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. Tales hombres y mujeres mantienen un espectáculo en observar las formas externas de la religión, pero renuncian a su poder y a su influencia sobre el corazón y la vida. Ellos abiertamente niegan el guía de un poder espiritual en sus vidas. Aunque llevan el uniforme de Cristo, deshonran su nombre y hacen lo más que daño a su cuerpo. O sea que siguen un cristianismo mediocre. A mí me hace recordar, aunque no recuerdo muy bien el texto bíblico, pero hay un texto bíblico que dice,
Tú nada más me das tu nombre y yo hago lo que yo quiera. Está en Isaías. Isaías, En ¿verdad? Isaías parece que es el capítulo 4. Entonces así hay muchas religiones hoy en día de que nada más tienen el nombre de Cristo, Piden el nombre. piden el nombre de Cristo y se llaman ser cristianos, pero no siguen las normas de Cristo. Ese es capítulo 4, versículo 1. Si me lo puede poner allí el hermanito. De que de Isaías. Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. ¿Ya? Mire, solamente quieren llevar el puro nombre de cristianos, pero no quieren que Cristo rija la vida de ellos, Así quieren es. vivir a la manera de ellos, no la Así que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, hermano Sebastián, aunque siempre están aprendiendo qué inhabilidad era manifestada. Interesante, entonces vamos a ver entonces el versículo que sigue, versículo 6. Dice, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas, cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Es triste, pero es una gran realidad que desde la fuente de la entrada del pecado hay dos competidores. Compite Dios legítimamente para salvaguardar a su pueblo y hay un competidor número 1 en este mundo que le compite a Dios y tiene sus agentes que Él ha enviado por todos lados. Así es que su fuente de entrada falsa son lo que vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Segunda Timoteo 2:14 dice lo siguiente: recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabra, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Ahora volvamos a 1 Timoteo 6:5. 1 Timoteo 6:5. Primera de Timoteo 6:5. Porfías a los santos. Porfías de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad, es otra palabra, y cuando yo leo despacio es para que se grabe en el pensamiento de ustedes, que tienen la piedad por granjería, apártate de los tales. Ellos hacen uso de una tremenda santidad, de una tremenda dedicación a la reforma. Yo no sé, tienen un alto nivel hasta en la alimentación en todos los aspectos, pero demasiado han ido todos. ¿Se acuerdan ustedes que los fariseos acusaban a Cristo Jesús porque no miraban a sus discípulos lavarse como ellos habían enseñado? 7 veces lavarse las manos, hermana. ¿Eso es correcto? Puros inventos de los seres humanos. Cristo Jesús le dijo a los que están lavados, le dijo, no necesita tanta higiene como requisito de ellos, ¿no? Así es que ellos procuran con una pulcra santidad. Ay. Si es cierto, Dios lo requiere. Nosotros hemos de ser temerosos de Dios, sencillos y todo. Pero este es el gancho que muerden muchos hermanos y se van tras ellos siguiéndolos y todo. Y no se zafan una vez que ya le metieron el anzuelo, no se zafan. Aquí tengo un comentario, hermana. A ver, sigan. Dice, en Cristo en su santuario, la página 19, dice, el Salvador predijo que en los últimos días aparecerán falsos profetas
que arrastrarán a sus discípulos tras sí. También que los que en ese tiempo de peligro deberán permanecer fieles a la verdad que está especificada en el libro de Apocalipsis. Tendrán que enfrentarse con errores doctrinales tan sutiles, fíjense que son tan sutiles. O sea, el error va al filo de la verdad. ¿Y cómo descubrir? O sea, la palabra sutil es que quizás tiene mayor superioridad del que es justo. O sea, su parentesco, óigame, quizás camina hasta sin zapatos. Así, y mire el peligro, o sea, el peligro dice, sutiles, dice que de ser posible se engañarían a los mismos escogidos. O sea, la mentira está tan sutil que nosotros también podemos ser engañados, así como estas personas son engañadas y enseñan pura falsedad. Ahora, ¿cómo evitar todo eso, hermanos? Estudiando la palabra de Dios. Vámonos al versículo 7 entonces. Seguro. Gracias, hermano, para avanzar rápido. Seguro. Versículo 7 de 2 Timoteo 3 dice lo siguiente. 3:7. Dice 3:7. Está siempre tan aprendiendo. Que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Hay una de las cosas que a mí me preocupa tanto. Y mi esposa me dice, tú me dices a veces, quisieras que los que estamos estudiando contigo tengamos la velocidad que tú tienes. No, por lo menos le digo, la debida atención. Por Yo estoy lo de menos. acuerdo con ella. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo con ella. Por lo menos la debida atención, y le voy a explicar. Yo me acuerdo cuando los profesores de primaria y secundaria tenían ciertos alumnos que no se concentraban en las clases, sin mirar hacia atrás del aula, el profesor está escribiendo con la tiza en la pizarra. De pronto coge una tiza entera y la parte en tres y comienza a repartir, pero derechito, hermana. Se da la vuelta y le deja ir un pedazo de tiza a un alumno, al otro y al otro. Ustedes, le dijo, o ponen cuidado o se salen. Mire qué serio era. Y esos son los profesores que hoy en día nosotros los llegamos a estimar, aunque quizás ya no vivan. Sí, Pero los sí. recordamos tanto, porque fueron tan efectivos en esas demandas, hermano. Así es que vamos entonces a darle la explicación bíblica, qué es lo que pasa con ellos. Según Efesios capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios que es importante nosotros ser dedicados al estudio. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Vienen enseñando o señalando errores personales. Y, Sí, aquí otro comentario, hermana. Sí, hermana. Dice, en nuestra elevada vocación, la página 39, dice, estamos viviendo en los últimos días cuando los errores y el carácter más engañoso es aceptado. Fíjese lo que está diciendo aquí. Dice que estamos viviendo en los últimos días y que los errores son engañosos. ¿Cómo nosotros podemos percibir la mentira? Mire, aquí tengo algo también que concuerda con lo que usted está diciendo, porque aquí está diciendo en el hermano Pablo dice, en el verso 6 dice, porque de esos son las que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Dice, está hablando bien despectivamente de las mujeres, especialmente está hablando de las iglesias, ¿verdad? Puesto que las mujeres es una representación de iglesia, permítame, hermano. En el sentido despectivo, Pablo describe a esas mujeres crédulas que debido a una disciplina religiosa insuficiente son víctimas fáciles de los que comercian con interpretaciones fantásticas de las Escrituras. ¿Cuántas religiones hay hoy en día
de que dicen, oh, la iglesia de la sanidad, que se compra el agua santa, que el aceite santo. Traída del mismo pozo de allá. Y nosotros vamos allá, digo hombres y mujeres, ¿verdad? Vamos allá con la esperanza de sanidad. Qué fáciles somos los seres humanos de ser engañados si no escudriñamos las Escrituras, como os habíamos dicho antes. Hermana, el Señor Jesús hace referencia. El Señor Jesús hace referencia en San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, el Señor Jesús nos hace referencia a que estudiemos, porque mucha gente no estudia la Escritura, por eso es engañada. Ahora dígame, hermano, ¿con quiénes son comparados estos falsos maestros? Versículo 8, procedemos rápidamente. Dile, hermano. Versículo 8, vamos a leer. Y de la manera que... Segunda Timoteo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, dice ahí, réprobos acerca de la fe. Detengámonos un poquito, pero con frutos suficientes, ¿no? Están reprobados de la verdad, han sido enfrentados y sin embargo salen con la suya llevando productos. Son victoriosos. Sí. Pero ¿cómo le Con hacen engaños. para ganar almas, hermano? O sea, para llevar fruto, ¿cómo le hacen? Pues ahí está bien claro. El engaño. La astucia del engaño. La astucia, eso. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿el comercio requiere de hombres y mujeres astutas para el comercio? ¿O cualquier persona puede llevar a cabo o levantar un negocio? No todos tenemos las habilidades para los negocios, para nada. De hecho, venía pensando en el camino, que si alguien quiere escoger una carrera, ¿y qué carrera vas a escoger? Negocios o comercio. Dije yo entre sí, ya estuvo que no le dijeron nada. Porque los comerciantes jamás se van a revelar los secretos de cómo le da el éxito el uno al otro. ¿Qué trampas utilizan? De hecho, o como dicen, de lo dicho al hecho, hay una gran diferencia. Entonces, el que le pueda decir a una persona, ¿estará mintiendo? No lo sé. Pero mire, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo es que nosotros podemos considerar estas notas que hemos leído de estos hombres? Procura con diligencia presentarte, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Cierto es que se mencionan estos hombres allí en el versículo 8, pero estos nombres no están registrados en el relato bíblico. En el versículo 8 de 2 de Timoteo 3. Nada más dice la historia allá en Éxodo 7:11, que cuando Dios había mandado a Moisés y a Aarón en busca de liberar a su pueblo, ellos llevaban las instrucciones ya de que Dios les había dado, cómo ellos iban a obrar. Veamos lo que dice Éxodo 7:11. Dice lo siguiente, vamos a ver entonces aquí. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Ahora bien,
yo quiero darle a ustedes una pista mayor. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9. Vamos a ir velozmente leyendo versículo tras versículo. Había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. Versículo que sigue. Al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud de Dios. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Versículo 12. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Versículo 14. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Verso 15. Los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso que sigue. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Versículo que sigue. Entonces les pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Verso 18. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Versículo 19. Diciendo, dadme también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima, recibe el Espíritu Santo. Verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gane por dinero. Verso que sigue. No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 24, que es el último verso. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre ti. Mis queridos hermanos y amigos, para los judíos habían unos libros que en aquel tiempo eran llamados Targum. Targum, que quiere decir comentarios bíblicos de aquella época. Y este Targum, el más conocido de entre ese tiempo, cuando sucedió lo que sucedió en Egipto, cuando iba Moisés, había un escritor de estos que sobresalía, su nombre era Oquelo. Este hombre había escrito, y en ellos, en este Targum, estaba registrado estos nombres que habíamos leído anteriormente. Allí en el versículo que tocamos de la cita bíblica, del versículo 8 de 2 Timoteo 3. ¿Por qué quise traer el libro de los Hechos? Porque yo, rogándole a Dios que me diera una idea, me dio el pensamiento. Piensa en el mago que quiso comprar el poder de Dios. Perdón porque mi garganta se ha resecado, pero en realidad nadie puede comprar lo de la experiencia de una íntima relación con Dios.
Solamente el Espíritu de Dios enternece el pensamiento de los hombres y los trae a una devoción personal diaria. Y es el poder del Espíritu Santo el que escribe la relatividad de un hombre con Dios. Hermano. Hermano, ¿alguna? ¿Sí? Siga. Seguir adelante. Oh, ok. Quiero leer Un comentario que está bien interesante. Dice, dice, concernientemente al conflicto entre el final de la verdad, pero esto mejor lo quiero dejar para el último. Pero hermano, quiero hacer una pregunta. Estábamos hablando acerca de los hombres que no tienen piedad, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Ahora dice, ¿cuál es la herencia común en la piedad entonces? Es interesante todo eso que usted me está preguntando. En el versículo 9 vamos a considerarlo entonces. Segunda Timoteo 3:9, queremos confirmarlo ahí. Mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, de los que habíamos estudiado anterior. De los falsos. De los falsos que ya estaban anterior y venía hablando el texto. Quiero decirles algo a ustedes. Hay una condición natural que produjo el Espíritu Santo en Pablo. Porque vamos a ir al libro de los Hechos, donde habla de la participación de un mal espíritu en otro personaje. Y veamos nosotros cómo Dios obra en sus hijos. Hechos capítulo 16, versículo 18. Pero vamos a leer un versículo 16 en adelante. Y después llegamos al 18. Hechos 16. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salvación. Versículo 18, perdón. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió, dice, y en la misma hora salió aquel espíritu. ¿Qué quiere decir todo esto? Que por muy estratégico que se la pinte el diablo, Dios tiene la última palabra. Y puede enmudecer todas las artimañas del diablo y oscurecer su camino. Mateo 10, versículo 14. Mateo 10, versículo 14. Rápidamente. Y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Versículo 15. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. ¿Qué queremos decir esto? Si algún día Dios envió mensajeros a tocar la puerta y nosotros por algún intento quisimos escapar, el Espíritu Santo no se enterneció y llamó la atención. Cuando a su casa llega alguien tocando, ofreciéndole la palabra de Dios, sea cortés. Dios se merece su atención. Dios es su padre, usted es su hijo, desea pedir un momento de su atención. No lo quiere castigar, no lo quiere condenar, no sin antes darle oportunidades e invitarlo para salvarlo. ¿En qué palabra indica el apóstol que no podemos esperar la conversión del mundo? ¿Usted me está haciendo la pregunta a mí? La, Sí. ¿O a usted?
A cualquiera de los dos, entonces. Yo tenía un pequeño comentario antes de que el hermano Ok. conteste. Ajá. En el versículo 9 dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, podemos ver este tipo de personas que tal vez sí ganen algo de personas, pero el movimiento se va a deshacer porque dice Pablo que no van a seguir más adelante, así como los magos no pudieron seguir más adelante. O sea, Dios les tiene limitado, les tenía limitado el poder. Hubo ciertos milagros que sí los pudieron realizar, pero Los demás ya no. hubo otros que ya no los pudieron realizar. ¿Por qué? Porque ya no pudieron seguir más adelante. Dios les tenía una línea donde ya no pueden pasar. Y el movimiento de estas personas así es. Así. Amén. Amén, sí. Bien, contestando a su pregunta, veamos el versículo 13 de 1 Timoteo 3. Usted dijo, ¿en qué palabras indica el apóstol que no podemos esperar que el mundo se convierta? Así es. ¿Eh? Así es. 13, sí, versículo 3. Versículo 13 de 2 de Timoteo 3. Dice lo siguiente, porque los que bien ministraren, 2 de Timoteo 3, 13, Segunda. o segunda, perdón, 2 Timoteo 3, Más 13. los malos hombres Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Se acuerdan del mago que hablamos anteriormente? Sintió el deseo de formar parte de Dios, pero lo identificaron adentro los hermanos y dijeron, tú no eres de los nuestros, arrepiéntete. Miren, en realidad es durísimo querer ayudar a las personas para que se salven, que hagan su decisión, que lleguen a la convicción para que puedan ellos salir del error. Solo un buen testimonio personal y mucha oración podrá cambiar a una persona de tal magnitud. A lo mejor, si nosotros tenemos el privilegio de ver o toparnos con esas personas, dentro o fuera de la iglesia, quizás nosotros no estamos orando lo suficiente. Dios permite a esa gente para llamar la atención de nosotros, el gemir, el sentir por querer salvar a esa persona, ¿verdad? Quizás no estamos orando mucho, porque la palabra de Dios en Santiago 5, 16 hasta el 18 dice lo siguiente: Dios tiene poder y obra por medio de sus hijos. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Verso 17. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Yo pregunto, ¿tiene poder la oración? Claro Amén. que sí. Amén. Quizás nosotros no le estemos dando Mucha importancia. el gemir, la queja de la gente. ¿Por qué tenemos estos problemas? Necesitamos nosotros orar. Hermano. ¿Comentario, hermano? Sí, hermana, ¿cómo podría uno ayudar a una persona cuando la persona no quiere ser ayudada? ¿Sabe? Porque hay muchos hermanos que idolatran a sus pastores. Ellos no estudian, pero lo que dice el pastor tiene mucho peso. Dan sentado por hecho que lo que dice el pastor es la verdad. ¿Por qué le digo esto? Porque yo hace un tiempo atrás estuve platicando con una hermana evangélica y le estuve hablando acerca del sábado y me dice, dice, eso está bueno, dice, pero ¿sabes? Voy a ir a preguntarle a mi pastor a ver qué me dice de eso. O sea, no fue suficiente lo que ella
pudo Yo- mirar con sus ojos en la palabra de Dios, que dijo, voy a ir a preguntarle a mi pastor a ver qué me dice. Ahora yo le contesto de que vamos a recordar el versículo anterior que mencionamos anteriormente, que decía de que si llegamos a un lugar y no nos abrían las puertas o no nos escuchaban, que sacudiéramos los zapatos y nos largáramos. Porque no se puede. Mas sin embargo, Dios tuvo piedad por aquellos hermanos que insistieron vez tras vez en nosotros y nos quisieron sacudir los pies. Ujú. Porque hubiese sido una pérdida para nosotros. Y sabe, la mayoría de cristianos no estudia la Biblia. Sí, Por eso es cierto. Por eso el engaño está a la orden del día, porque la mayoría de cristianos no estudian la Biblia. Nos contentamos con solamente escuchar la parte del predicador, ¿verdad? Creemos Así que es. eso es suficiente. Sí. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? Ajá, En Mateo tremendo, capítulo 25, 5 se prepararon, tomaron en serio las cosas de Dios y 5 creyeron que estaban preparadas, creían que lo que ellas sabían les iba a alcanzar y al final ¿qué pasó? Vino el esposo, se quedaron afuera, se cerró la puerta, ya no hubo oportunidad. Seguro. Ahora, hermano, ¿a qué debería aferrarse Timoteo en estas circunstancias? Bueno, El versículo 14 y 15 nos da la pista. Vamos a verla ahí. leamos entonces 14 y 15. Segunda Timoteo 3, 14 y 15. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. El ejemplo que Pablo daba a Timoteo era comprendido y eso lo podemos ver nosotros como la iglesia se gozaba. Primera de Tesalonicenses 2, 5 al 8. Primera de Tesalonicenses 2, 5 al 8. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia. Dios es testigo, versículo 6. Verso que sigue. Toda escritura, Primera de Tesalonicenses 2, 5 al 8. Más nosotros que somos No, de día, así es. del versículo 5 hasta el 8. Primera de Tesalonicenses Ya. 2, capítulo 2, del 5 al 8. Ahí está. Porque nunca fuimos lisonjeros en palabras, como sabéis, ni tocados de avaricia. Dios es testigo, verso que sigue. Ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Versículo 7. Antes fuimos blandos entre vosotros, como la que cría, que regala a sus hijos. Versículo 8. Tan amadores de vosotros, que quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimo. Versículo 11 y el 12. Así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos, versículo 12. Y os protestábamos que anduvieseis como el digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué les parece a ustedes todo el pasaje? Pablo le había dado suficientes respuestas a Timoteo de cómo él tenía que apercibirse y confiar y creer en qué tipo de líderes debemos de creer y confiar nosotros. Ahora, hermanos, ¿tiene algún No, comentario? Sígale. Ok.
Ahora, después de haber escuchado todo eso y que muchas personas hasta dudan del proceder, de dónde vienen las escrituras, hermano, ¿de dónde vienen las escrituras? Cualquiera de los dos. Dice el versículo 16 lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instituir en justicia. En otras palabras, el hombre de Dios, el ministro de Dios, no tiene que ser ilegítimo, tiene que ser legítimo para enseñar la palabra de Dios. Así Y entonces Pablo lo había sido con Timoteo y le había dado toda esta comprensión de que fuera él un líder también justo con sus hermanos y los pudiera guiar al éxito. Así Hermana, tengo un comentario aquí. Sí. Dice el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar. O sea, la gente no permite que Dios la enseñe, no quiere ser enseñada por Dios. Y luego sigue diciendo, versículo 16, para redarguir y para corregir en justicia. El ser humano no quiere ser corregido, o sea, quiere vivir una vida como a él le gusta, no como Dios le pide y le manda. Por eso no estudian la Biblia y están en peligro del engaño, o sea, ya han sido engañados. Entonces, a todos los televidentes, si no quiere ser engañado, les invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios, que no se conformen a la cucharadita que le dan en la iglesia, porque muchas veces ni el pastor cita la palabra de Dios. O se prepara suficiente. Así es. Entonces, aquí la clave es, dijo el Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros, dice. Amén. Entonces, esa es la clave. Amén. Quiero leer esta nota, dice, nuestra mente humana, sin la ayuda del Espíritu de Dios, considerarán que muchas cosas de la Biblia son muy difíciles de comprender, porque les falta esclarecimiento divino. Los hombres no deben ocuparse de la palabra de Dios ensalzándose su propia manera de obrar o su propia voluntad o sus propias ideas, sino deben ocuparse de ellas con un espíritu dócil, humilde y santo. Nunca traten de escudriñar las Escrituras, al menos que estén listos a escuchar y aprender. ¿Algún comentario? Quisiera leer primero Timoteo 6:11. Me queda poquito tiempo. Sí, yo lo hago en ese tiempo. Primera de Timoteo 6:11. Todos estos consejos que Dios nos da para ser salvos, estudiándole. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Queridos amigos y hermanos, allí donde ustedes están, no los conozco, no sé de ustedes, pero sí Dios sabe de ustedes. Y la palabra de Dios dice que da gusto hablar con un hombre y una mujer que sirve a Dios legítimamente, que tiene esas cualidades que leí en el versículo 11, último pasaje. Estas cualidades le invito a usted que me escucha, que me ve, que por devoción personal acuda a Dios mediante el Espíritu Santo. Amén. Para que se reproduzca en usted y en mí la genuina entidad que debemos nosotros desarrollar en el tiempo que nos queda. Ya no es mucho, ya es poquito. Lo hablo por mí mismo. El tiempo que Dios me presta de vida ya no será mucho. Así es. Tenemos poco tiempo. Agradeciéndole estamos a ustedes por su sintonía, por haber estado con nosotros durante toda esta hora. Y esperamos que tengan ustedes un excelente fin de semana, una hermosa semana y un feliz sábado. Que el Señor los bendiga y nos veremos hasta la próxima. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Dios les guarde. Adiós. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras.
y los escritos de la hermana Elena G. de Guay. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.